Porrini, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo está, Ortega? Saludamos al público que está presente ahí. La cámara está prendida. Hoy no hay presentaciones rimbombantes. Exacto. Hoy no Venimos hay... a confesarnos. Hoy hay necesarias confesiones. Hace mucho, más de un año, que no hacíamos un confieso. Tal vez. Sí. El año pasado no sé si hicimos tantos confiesos. Y bueno... Creo que no. Disculpen, Podríamos es el tener tiempo. una pila de libros acá, no viene al caso, pero bueno, hoy es jueves, hoy no... Deuda pendiente, por supuesto, con el hilo de Ariadna. No Sí. nos hemos olvidado, pero entenderán que es de público conocimiento que los tiempos que corren cada vez son más complejos para nosotros. Y, Tenemos bueno, más carga horaria. ese tenemos es el más tema. carga horaria, más responsabilidades y bueno, de alguna manera todo lo que hemos recopilado con el hilo en los últimos 3 años, estamos tratando de ponerlo también ahí en reporte minoritario, pero vamos a volver antes de fin de año con 1 o 2 programas. Sí, con los dioses. Con los dioses y bueno, y veremos qué hacemos el año que viene. Por ahí con el hilo puede convertirse en algún ciclo bimensual, Exacto. vamos viendo, más largo. Ujú. Por ahí, bueno, estamos ahí pergeñando algunas cosas. Muy bien. Pero hoy vamos a confesar con una pésima iluminación, como es habitual. Estamos más morochos. Pero yo no sé si no está funcionando el micrófono. A ver, un minutito. Sí, el micrófono está funcionando. Acabo Perfecto. de hacer el chequeo. Hoy tenemos un día complejo. Técnico, sí, porque tuvimos algunas interrupciones. Grabamos recién un contenido, que siempre es muy Exacto. importante, Opa. para subir al canal y tuvimos interrupciones. No tenemos, por supuesto, la técnica que nos acompaña en la radio, Vorterix, pero claro. bueno, Sebastián. Esto es Vercingetorix. Vercingetorix. Sí. Esta es No Radio es Vercingetorix. Es Vercingetorix. Vamos a hacer confesiones. Con nuestro... Por lo menos una cosita Sí. que hayamos leído. Así que ¿Qué ha leído? Comente. Voy a empezar yo suavecito. Epa, y No yo no tanto. le digo nada. En principio es una lectura muy rápida, porque no llega a 100 páginas, es una cosa que se lee muy rápido, pero no por ello menos densa, y que además es un principio de agradecimiento nuevamente a nuestros colegas y amigos de El Congreso. la organización y del Congreso Fe, Arte y Mito, Qué al que labor, fuimos invitados en el mes de julio. Ya hemos hablado, ya hemos hecho las observaciones del caso y ahí tuvimos la ocasión, particularmente en mi caso, de recibir una serie de ideas, de textos y demás, y puntualmente nos regalaron de parte de la organización, tanto a Sebastián como a mí, esto es un libro compartido, así que te lo voy a dejar para que lo leas, que es Detrás de la melena. No sé si se va a ver. No se va a ver, por supuesto. Detrás de la melena, de Francisca María Abdala, mejor conocida entre los miembros del Congreso como Pancha Abdala. Pancha la doctora Abdala. Pancha Muy bien. Abdala, que fue discípula de Jorge Ferro, vaya nuestros respetos. Ya está asegurada. Y que de alguna manera sigue alguna línea en torno de la lectura simbólico-católica, en este caso, de las figuras crísticas en la obra de Lewis. En este caso, puntualmente, Detrás de la melena es un análisis, por supuesto, de las novelas, el ciclo de novelas de Lewis en torno del mundo de Narnia, y fundamentalmente la figura del gran león de Narnia, en este caso Aslan. Este texto, que ya les digo es de una lectura bastante amena y rápida, está compuesto por no solamente una introducción bastante precisa y concreta sobre la obra de Lewis, sino un desarrollo sobre las distintas instancias en las que el león de Narnia, este león tan conocido como es Aslan, responde a los principios de la figura de Cristo. Claro, ¿no? exacto. Entonces, Pancha Abdala desarrolla todo su potencial analítico sobre estas figuras, por supuesto con una enorme carga de elementos teológicos, doctrinales y demás, pero además con la necesidad, por supuesto, de abordar una obra de complejidad literaria como es Narnia. Entonces, es literatura. Entonces, ya entramos ahí en un problema. Entonces, ¿cómo se puede abordar la literatura desde una mirada teológica, desde una mirada simbólica,
y por supuesto desde alguien como la doctora Abdala, que conoce muy bien la lengua inglesa y que ha leído la obra en su fuente original. Entonces hay un trabajo muy interesante, es una cosa muy simple en el sentido, insisto, de la brevedad, no hay mucha pompa, no hay mucha elucubración sobre la cantidad de páginas, son menos de 100 páginas, pero que tranquilamente nos dan un pantallazo muy preciso sobre la figura de Lewis, no solo la figura de Lewis como uno de los grandes conversos, gracias a Tolkien, sino como uno de los impulsores de la lectura profunda de ciertos temas y de ciertos símbolos y signos en la literatura desde una mirada cristiana, católica en este caso. En Lewis, pero con trasfondo católico. Ediciones Eucatástrofe, este libro nos ha sido obsequiado por los organizadores de Fe Artimito, especialmente por el profesor Juan Manuel Aubry, que nos ha dado este obsequio personalmente, un abrazo enorme, un gran seguidor, un abrazo a todos los que nos han recibido con mucho afecto en ese congreso, y Dios mediante, el año que viene, si deciden volver a hacerlo, seguramente estaremos allí. Es una carga, es un trabajo enorme. Quienes venimos organizando actividades de este tipo hace ya más de 10 años, sabemos que es una carga enorme y sobre todo terminan agotados. Así que Dios mediante, si sigue existiendo y se sigue haciendo el Congreso, vamos a ir ya como oyentes, ya como comentadores o lo que fuere, a seguir creciendo con esto. Detrás de la melena, la figura del gran león de Narnia, por la doctora Francisca María Abdala, ediciones Eucatástrofe. Esa es mi lectura más, no tan reciente, porque lo leí rápidamente cuando terminó el Congreso, pero es una lectura recomendable. Muy bien. Entre las muchas que podría ser. Bien. Yo voy en el mismo tenor, pero... Sí, empecé suave, dije. Ahora voy al... Teología política según Gaïdan de Roussel. Guillermo Gaïdan de Roussel fue un pensador francés que terminó sus días en nuestro país, en Argentina, un gran pensador político. Para que ustedes se den cuenta de la dimensión de este hombre, estudió personalmente con Carl Schmitt, mantuvo correspondencia con él durante toda su vida hasta que Schmitt murió. Fueron grandes amigos en ese sentido. La teoría de Carl Schmitt está siendo muy revalorizada en los últimos años, sobre todo, pero valga decir que es una teoría de una solidez impresionante, pero en este caso es Rafael Brady-Obeid quien se ocupa de la teología política según Gaïdan de Roussel, editado por Gladius. Libro que recomiendo, está editado en 2010, o sea, no estamos hablando de algo nuevo, es la tesis doctoral del doctor Brady-Obeid sobre la base, que es actual rector de la Universidad Católica de La Plata, y en ese momento esta fue su tesis para una universidad española, que obviamente retocó para convertirla en un libro exquisito, brillante, y voy a decir por qué. Primero porque la obra de Gaïdan de Roussel, mucha está en francés, en su original. Se imaginarán que este hombre, nacido a comienzos del siglo, comenzó a escribir hacia los años 20, 30 en su patria, 40, y luego cuando se viene a la Argentina, que vivió en Lago Puelo, toda su vida, fue candidato a intendente por la Unión Cívica Radical del Pueblo en su momento, tuvo alguna intervención política, un hombre de reconocida fe católica, en muchos sentidos, y recuperado como escritor en Argentina, porque prácticamente estaba en un ostracismo interno, es decir, claro, acá vino, se puso a trabajar y bueno, a sobrevivir en nuestro país de una manera nueva, luego de la guerra, es convocado por el padre Castellani a colaborar con Jauja, con la revista que salió entre los años 67 y 69, si no me equivoco, y a partir de esa colaboración, con unos textos que son exquisitos, algunos los pueden encontrar, están subidos a internet y demás, los números de Jauja, empezó a colaborar con algunas revistas, entre ellas Gladius, una serie de revistas que
le permitieron colaborar con su visión política. Es un hombre de una profunda fe católica que considera la dimensión política como una dimensión supeditada a lo metafísico. El libro tiene 10 capítulos, son exquisitos. Hay algo interesante en el libro, interesante en muchos sentidos, que es la biografía misma de Gaëtan de Roussel, de quien se ocupa en el primer capítulo muy interesantemente, porque ahí tenemos toda su dimensión, lo que este hombre hizo, su familia y demás, sus descendientes, la vida que tomó en Argentina. Empezó a escribir en castellano, obviamente, su segunda lengua, vamos a decirlo así, y el constante contacto con grandes escritores de Europa y grandes pensadores, entre ellos decíamos Carl Schmitt, con quien hablaba perfectamente en alemán porque había estudiado política, ciencias políticas, en algunas universidades de Europa. El libro está organizado de tal manera que cada uno de los capítulos, que voy a nombrarles rápidamente para que ustedes vean el contenido, el uno es la biografía, pero luego la obra, Dos amores, dos ciudades, dos cuerpos místicos, teoría del conocimiento, razón y fe, capítulo interesantísimo, el capítulo cuarto. Gaëtan de Roussel desarrolla una teoría del conocimiento, una gnoseología sobre la base de la tradición tomista, habla del conocimiento matutino, vespertino, tenebroso. Se imaginarán que en este caso está hablando de un conocimiento que oscurece y que tiene que ver con nuestra modernidad. Una cosmología simbólica interesantísima en torno de la lucha entre el bien y el mal. Una antropología tomando como concepto al hombre como imagen de Dios y oponiéndose a una concepción abstracta del ser humano. Una teología de la historia, que valga decir, por supuesto, Dios aparece como rector de la historia, recuerden que es un pensador católico, por supuesto. Una teoría política en la que habla de una etapa agonal en el sentido de lucha, no de agonía en el sentido de sufrimiento, sino de lucha, de enfrentamiento. Allí se habla de la fe, de la lucha, de la unidad real y natural, etc. Una teoría política en torno de la política de juego, muy interesante, como hoy en día es visto esto como un juego político que no cambia nada. Creo que todos vivimos en países en los que pueden cambiar las caras, pero las políticas parecen ser siempre las mismas. Es cambiarle la correa al perro, ¿no? Exactamente, el perro es el mismo. Y un capítulo 10 que es la política metafísica, en la que Beiderbecke desarrolla todo el concepto en torno de una metapolítica en este sentido. ¿Cuál es el valor del libro? Primero, que está escrito de una manera muy cuidadosa, con un castellano claro, sin rebuscamientos, sin barroquismos y demás. Y segundo, el caudal de material que trabajó Beiderbecke sobre Gaëtan de Roussel para escribir este libro. ¿Por qué? Porque muchos de los artículos, temo decir, son muy difíciles de conseguir. Claro. O sea, no es que pongo Gaëtan de Roussel en la computadora y me va a salir su obra. No. Hay libros que están publicados en su original francés en Francia y no fueron reeditados nunca. Artículos que fueron publicados en distintas revistas que se imaginarán, algunas desaparecieron soberanamente, otras están subidas a internet. Yo he hecho el trabajo de buscar algunas. De hecho, quiero agradecer a Germán, a mi querido amigo Germán López, que es un buscador de textos impresionante, que me encontró este libro y me buscó fundamentalmente algunos de los artículos y demás. Es de esas personas. Y valga decirlo, la edición, Gladius, es una edición muy, muy cuidadosa. El libro está muy bien editado. Tiene en la tapa un hermosísimo fragmento de uno de los frescos de Beato Angelico, ahí lo tienen, ¿no? Es Jesús en el juicio final. Y si ustedes ven, solo leen la contratapa, se van a sentir tentados de leer una teoría política diferente de la que estamos acostumbrados a escuchar. Es decir, no es la teoría política típica de la división de poderes, los derechos y demás, que ya estamos todos muy acostumbrados a reseñar constantemente y a leer, sino una teoría que va más allá, que es la base de un fundamento metafísico para la política.
Esto valga decirlo porque a veces, con mi condición de monárquico, muchos me lo han tirado en cara, me dicen, entonces hay que coronar un... No es coronar un rey mañana, no solucionamos nada, quédense tranquilos, no es que voy a salir a la calle y pido que coronen a Pirulo primero como rey y se termina... No. Es fundamentalmente un cambio de la concepción política, así, dar la vuelta totalmente, es decir, concebir la idea de que la política está ligada no solo a lo ético, fundamental, sino a lo metafísico, trascendental en ese caso. Uno es fundamental y otro es trascendental. Gaidán de Roussel, entonces, Teología Política, según Gaidán de Roussel, de Rafael Luis Brady-Obeid, libro que les recomiendo, editado por Gladius, se consigue, lo van a encontrar en internet, incluso en la librería Ágape lo tienen, aquí en Buenos Aires es fácil, y si están en otros países también se los pueden enviar porque tienen esa facilidad. Son libros en este caso que, como verán, tanto Eucatástrofe como Gladius son editoriales de cuño católico, hay que decirlo, ¿no es cierto?, pero que a veces no están trascendiendo en otros países y que con gusto envían sus materiales. Bueno, esa es mi recomendación de hoy, mi confieso de hoy. Nuestras lecturas están un poco alineadas, por cierto. Sí, hoy modo, estamos... Así que bueno, no queríamos dejar este jueves, fines de octubre, sí, previo se ya va a octubre, así que les agradecemos como siempre por estar ahí, seguiremos leyendo, nos vemos el lunes, por supuesto, en la última página, un programa especial porque tenemos invitado, así que Sebas, gracias. Maestro, un placer. Buen final de semana, chao. Adiós, gracias.